ahí va un avance de lo que os tenemos preparado para esta noche. Nuestro viaje de esta noche nos conduce a destinos bien distintos. Comenzaremos visitando una de las regiones más bellas de nuestro país. A pesar de su fantástica belleza, esconde secretos y enigmas que hielan la sangre de los testigos. Nos referimos a las Urdes y hasta allí viajaremos para descubrir algunos de sus enigmas. Seguiremos hablando de la tabla de los muertos, la Ouija y de algunos casos en los que el más allá llama a los vivos. Y habrá más. La cita con el misterio está ya lista. Disfrútala. Ahí están nuestros temas, me habéis pillado bebiendo agua. Ahí están nuestros temas. Y para tener una música preparada, para saludar a nuestro invitado, ponemos un poquito de música. Un compañero llega hasta nosotros esta noche para presentar su primera y última obra. ¿Te gusta la música? Sí, sí me gusta. Buenas noches, Miguel. David Cuevas, ¿cómo estás? Pues un poco descolocado, no te voy a engañar, porque normalmente... ¿Te sueles poner a la derecha y estás a la izquierda? Sí, y bueno, hay margen de derechas o izquierdas, lo que suelo estar es hacia el final, del programa. Y te toca estar a primera hora. Quizá sí. La culpa es tuya por haber sacado ese libro, tu primer libro. Sí. Así personal. Como autor en solitario sí, ya sabes que hicimos una historia además en la que se contó con tu participación, ese libro benéfico y Coral, hay otros mundos pero estará al este, en el que hacía las veces de coordinador, pero como autor es el primero y de hecho es un honor y un placer y también me descoloca aún más el hecho de que me presentes con una música que me suena mucho, porque es mía. Déjame que te presente. Es que nacido en Ciudad Real, ¿naciste? Sí. Periodista, escritor, locutor y músico. Yo no sabía esa faceta tuya, músico español. ¿Esta música es tuya? Sí. Déjame que la escuchemos. Ha dirigido varios proyectos, según pone. ¿Estás en la Wikipedia, lo sabías? Sí, algo me han dicho. ¿Eso lo escribiste tú o lo ha escrito alguien? Eso es un misterio, Miguel. Estamos en espacio en blanco. Vale. Lo que hay en la Wikipedia mío, yo lo he escrito, eso sí que lo aclaro. Has estado haciendo diferentes programas como La Sombra del Espejo y ahora todavía sigues haciendo algo que se llama Dimensión Límite. Y siempre pregunto lo mismo cuando estáis ahí de invitados. ¿Por qué te metiste en estos temas y desde cuándo, David? Pues yo me metí en estos temas cuando era un adolescente. ¿Hace 2 años o 3? Sí. Bueno, hace alguno más que otro. Pero más o menos por ahí está la cosa en 5. No, yo cuando pues, contaba con aproximadamente unos 15 años... 15, 16 años, me recuerdo absolutamente entusiasmado por un programa de radio con una voz que me suena mucho. De hecho, acabo de escuchar hace aproximadamente 22 segundos, como era la de Miguel Blanco. ¿Escuchabas el Espacio en Blanco? Escuchaba Espacio en Blanco en la época de M80, cuando pues era un espacio diario, bueno, al menos era de lunes a viernes, y ahí estaba hasta las 12 de la noche preparado para escuchar ese programa que me fascinaba. Ya compraba varias revistas de estos temas y bueno, un par de añitos después empecé a leer mucho más en serio sobre todo esto. Pasó de ser un mero interés a un hobby en toda regla y ya de ahí di el salto, empecé a estudiar periodismo cuando me mudó a Madrid. Yo por aquel entonces vivía en Sevilla y pues yo tenía muy claro que quería hacer periodismo, principalmente porque era una carrera que a priori me fascinaba, al menos en lo que respecta a la vocación, y porque me quería dedicar a divulgar esos temas que había escuchado en primera instancia en Espacio en Blanco, luego divulgados por otros por conocidos investigadores y divulgadores como Iker Jiménez, por ejemplo, y que, bueno, pues tomé hasta cierto punto su ejemplo y dije, pues vamos a lanzarnos más allá. No está muy bien leer, está muy bien imbuirse de todos estos temas, pero yo creo que ha llegado el momento de ir a los lugares donde supuestamente pasan cosas y hablar con las personas que
pues parece ser que han vivido en propias carnes una serie de hechos inexplicados. Y lo consigues porque eres súper persistente. Sí, si quieres... Vamos a dejarlo ahí. Sí, ¿no? Permíteme. Su primer libro, Dossier de lo insólito. Andas un poco en la onda, un poco escéptica. ¿Te ha pasado alguna cosa que te haya hecho decir o pensar, wow, aquí hay algo más de lo que uno puede pensar? Sí. De hecho, quiero remarcar que efectivamente yo desde hace bastantes años me considero, en lo que respecta a estas cuestiones, una persona de mentalidad escéptica, pero no escéptico del que no cree nada, sino escéptico del que, como bien decía aquel filósofo, científico y ufólogo francés llamado Aimé Michel, de los que piensan que ante estas cuestiones hay que tener la mente abierta, investigarlo todo y no creer como creencia, no creer en nada. Es decir, hay que estar abierto a todo, hay que investigar las cosas, tener la mente abierta, pero evidentemente con un pozo escéptico en el sentido de dudar permanentemente de todo aquello que se nos presenta. Ya, pero cuando la realidad es así, se te presenta de una forma y no hay... ¿Qué pasa? ¿Te ha pasado alguna cosa? A mí particularmente no he tenido la suerte de encontrarme con ningún fenómeno extraño. Me encantaría, de verdad, ya sea de cualquier tipo, ya poltergeist, ufológico, aparicionista, etcétera. No he tenido esa suerte, pero sí tengo que reconocer, y de hecho lo hago en el libro, que hay casos que a mí me han puesto en jaque. Y de hecho creo que algunos de ellos los vamos a escuchar de viva voz, de hecho, esta noche. Todavía eres joven, todavía te pueden pasar cosas. Eso espero. Cosas buenas siempre, pero en este mundo también. 12:16, 1:16 en las Islas Canarias, preparados para escuchar algunos casos insólitos de los que ha investigado nuestro compañero, que hoy es el protagonista del programa. Tras esa introducción, comenzamos a contároslos. Viajamos hasta un territorio lleno de misterios. Una tierra de gran belleza que esconde secretos que se cuentan en voz baja. Nos referimos a las Urdes. Las Urdes es una mancomunidad española situada en el extremo norte de la provincia de Cáceres, Extremadura. Está considerada por diversos autores e instituciones como una comarca histórica y natural. Hoy en día, los 600 kilómetros cuadrados que conformaron el país urdano, territorio situado a caballo entre la provincia de Cáceres y Salamanca, es una de las zonas más bellas de España. Pero durante muchísimos años, esta zona fue considerada por muchos como la representación más fiel del infierno en la tierra. La primera referencia histórica de las Urdes puede encontrarse en el siglo XVII en la obra Curiosa Filosofía del filósofo jesuita Juan Eusebio Nierenberg, más conocido como el Padre Nierenberg. Este describió las Urdes en los términos desoladores. Existe en este reino un áspero valle infestado de demonios, un lugar que los pastores creen habitados por salvajes, gente ni vista ni oída, de lengua y usos distintos a los nuestros. Son hombres y mujeres que andan desnudos pensando ser solos en la tierra. En 1907, el antropólogo francés Maurice Legendre se instaló entre los urdanos para escribir su célebre obra Estudio de la Geografía Humana. Se trataba de un trabajo de investigación que llevó la miseria y la desolación de los urdanos a los ojos del público mundial en 1909. Desde entonces, decenas de investigadores acudieron a la desconocida región para estudiar aquellos tristes seres desnutridos y abandonados en las agrestes tierras extremeñas. Así lo contaba, por ejemplo, George Barrow en su obra La Biblia en España, del año 1921.
No hay tierra como esta. Tiene sus secretos y sus misterios. Muchos se han perdido en ella y no ha vuelto a saberse su paradero. Cuentan que en ciertas lagunas existen horribles monstruos y que en los ásperos valles solo alumbra el sol a mediodía, reinando las tinieblas el resto de la jornada. Viajemos hasta allí de la mano de nuestro compañero para intentar conocer algunos de los secretos que guardan estas tierras. Ahí está la introducción guisada. David, para ser justos, hay que decir que eso se contaba hace tiempo de las Urdes. Y si nos escucha algún habitante, 2 y 20, déjame que el teléfono 900-137-137, si hay un urdano escuchándonos, que nos llame. Ahora mismo está considerada, yo que conozco un poco la zona, como una de las regiones más bellas de España, mejor cuidadas, más conservadas, ¿verdad? Y se ha alejado un poco toda esta leyenda negra que le pusieron encima en finales o principios del siglo XX. Sí, efectivamente, incluso continuó con aquella película, ¿no?, de Luis Buñuel, Tierra sin pan, en 1932, de la que también podríamos hablar varias cosas que se nos cuentan en las Urdes, desmitificando muchas de las cuestiones que aparecen ahí, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que lo has hecho muy bien. Hay que desmitificar todo lo que tiene que ver con ese halo maldito, infernal que tiene las Urdes. Las Urdes es hoy en día una de las comarcas cuyo sector servicios, en lo que es el turismo, está absolutamente asentado. Sus gentes son maravillosas. Para mí es indiscutiblemente la comarca del misterio. Yo en Dossier de lo Insólito, en el libro, yo dedico 2 capítulos a las Urdes, porque considero que no conozco, al menos en mi caso, ningún cúmulo, digamos, de pueblos que conserven o que aglutinen esa tal cantidad de historias que podríamos considerar desconocidas. Así que hay que matizar muy bien que todo ese tipo de leyendas que sitúan a las Urdes en el punto casi que más negro de la geografía española, afortunadamente en las últimas décadas ha cambiado radicalmente para bien, hasta convertirlos efectivamente en bueno, pues una comarca con paisajes que nada tienen que envidiar, pues por ejemplo, a los Pirineos u otros tantos, ¿no? Sin embargo, sí es cierto que durante mucho tiempo ha sido una tierra de leyenda y pasan multitud de cosas extrañas, ¿verdad? Efectivamente. Quizá porque la gente sigue arraigada a las tradiciones, siguen creyendo en esa magia de la tierra o están enraizados todavía con ello. En las Urdes pasa una cosa muy curiosa, y es que hay ciertos fenómenos que ellos toman como algo absolutamente cotidiano. Es decir, cuando hablas con algunos de ellos, con algunos de los testigos de lo insólito con los que de vez en cuando nos tropezamos en las Urdes, nos cuentan ciertos fenómenos de una forma bastante habitual, como si de alguna manera ese tipo de fenómenos se hubieran mimetizado con el entorno en sí, ¿no? En otras ocasiones esos fenómenos dan sustos de aupa a algunos de los habitantes de las Urdes. Nos encontramos con ambos casos, ¿no? Pero normalmente no solemos encontrarlos con la primera opción que comentaba. Cuando vamos a un lugar, entrevistamos a un testigo y nos cuenta que ha sido testigo, para la redundancia, de un caso ovni o de algún tipo de caso relacionado con aparecidos, con entidades presuntamente fantasmales, siempre te cuentan que pies para que os quiero. En cambio, cuando lo hacemos en las Urdes, hay algunos casos en los que a mí me ha sorprendido la cotidianidad con la que nos narran ese tipo de casos. ¿Te parece, David, que vayamos a alguno de ellos ya? Vamos a alguno de ellos. Este caso que vamos a escuchar, gracias a la voz de su protagonista, de Mari Carmen Azabal, yo he hecho 4 viajes a las Urdes, ¿no? En el segundo de ellos conseguí, junto a mis compañeros Raúl Prudencio y Víctor Ortega, que nos contara el caso, pero con la condición innegociable de que aquello no se grabara bajo ningún concepto, porque esta persona lo pasó realmente mal. De hecho, ni siquiera nos dejaba dar su nombre. Es ya en un cuarto viaje, cuando me desplazo con la compañera Lourdes Gómez, cuando conseguimos que nos vuelva a contar esa historia e incluso que nos deje grabarla y poder divulgarla. Algo es una historia que tiene que ver con ovnis en esta ocasión. Efectivamente, lo que se encontró Mari Carmen es con algo que está englobado en lo que podríamos considerar un asunto de tipo ovni, bastante curioso y también bastante dramático, al menos en los términos en los cuales fueron protagonizados por nuestra protagonista. Si te parece, escuchamos lo que pasó. Vamos a escuchar su testimonio, si quieres, sí. Aquella noche de noviembre de 1991. Estuve cenando con mis padres y ya por la noche
me bajo para abajo y pasando el cruce de Mestas, me salen dos luces, pero dos luces muy grandes, o sea, son dos luces así, justo de frente. Y yo lo primero que me llegué a pensar que era un camión, fíjate tú, qué cosa, un camión, digo que es un camión extranjero y tal. Claro. O sea, las luces me deslumbraban. Yo me puse así la mano y digo, uy, qué camión más raro, mira que tiene luces raras, ¿eh? Sigo conduciendo bien y claro, yo no me encuentro con el camión y de repente paso una curva y me vuelven otra vez a salir justo de frente de mí, como si fuera otro coche, claro, que viene de frente, ¿no? Y ahí es donde pasó todo. Me entró un miedo ahí que la verdad que yo ya no podía. Yo ya de igual que esto ya no es normal, porque no me cruzo con un coche, no me cruzo con nada, está todo monte, todo sierra, y la verdad que yo de ahí ya no sé ni cómo he llegado. Lo que es a Río Malo, pero pasando en Rebollosa, justo de frente, se me ha puesto algo arriba. No sé lo que era, porque yo, si me dicen, había ruido, como me lo han comentado, yo no lo sé, porque yo no escuché nada, yo sé que estaba tan nerviosa, y se me ha iluminado todo lo que es todo el coche de luces de colores, todo el salpicadero y todo alrededor, y yo de ahí es que no sé cómo llego a Río Malo. Yo no lo sé cómo llego, no sé si es conduciendo, como digo, me han llevado hasta allí, no lo sé. Yo sé que el coche ha quedado fuera en la calle, ha quedado en marcha, yo he sido incapaz de pararlo, me he salido a todo correr, me he ido al bar, el bar estaba llenito de gente a tope, entonces me ha dado como un corte pasar, entonces Luis, un amigo de allí, le ha dicho, Felipe, pues yo creo que Mari Carmen ha tenido algún accidente, y han salido para allá y lo que han visto el coche que estaba en marcha, hasta que le pude explicar pues todo lo que ha pasado. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con nuestro compañero David Cuevas, relatándonos algunas de sus investigaciones. ¿Te imaginas la experiencia por esas carreteras llenas de árboles, esos bosques que hay fantásticos en las Urdes, carretera llena de curvas, que de repente tengas una luz que se te ponga encima y parezca que es un camión y... Y no solo eso, ella nos contaba en el segundo viaje, yo le preguntaba por ese dato, ella no, sinceramente no recordaba, dice, mira, yo lo pasé tan sumamente mal que yo tenía la radio puesta, yo subí a radio, empecé a pegar gritos porque no sé lo que estaba pasando. Ella nos contaba en el segundo viaje que tenía la sensación de que ese coche estaba elevado en el aire. No sabe cómo llegó, cuando ella llega al hostal El Labrador de Río Malo, además curiosamente que es donde estábamos alojados en ese segundo viaje, nosotros, ¿no? Y entró pues absolutamente presa de pánico explicando lo que le había pasado. Y es curioso porque hay una segunda persona que no se tomó muy en serio esa experiencia, pero que casualmente días después él y su esposa vieron algo muy parecido y tuvimos ocasión de entrevistar a la esposa y nos confirmó que así había sido, ¿no? Pero que era algo volante, un camión no sería, ¿no? Si era algo que iba por encima. Ella explica dos luces que se le plantan encima, después esas luces se hacen como una especie de objeto que se como tal aparece encima del coche y se convierte en montones de luces de colores. Ella lo definía como si fuera una especie de discoteca móvil alrededor del coche, con la sensación de que aquello se estaba elevando. Imaginaos el susto. Y ella llega absolutamente presa del pánico, pierde la noción del tiempo, aquello dura, le costaba mucho especificar, pero aproximadamente unos 10 minutos la experiencia hasta que llega allí y sale presa del pánico, ya aquello ya había desaparecido y no sabe explicar lo que es. Yo tengo que decir que en absoluto puedo decir lo contrario, no tengo ni idea de lo que pudo ser aquello. Este es un ejemplo de muchos más de ovnis, pero vamos a obviarlos hoy para contar otra serie de cosas que ocurren ahí, ¿no? Vamos a hacer la petición de si hay gente que haya vivido experiencias no solamente en las Urdes, pero especialmente ahora, en este momento ahí, que se pongan en contacto contigo luego al final del programa para que sigas escribiendo el segundo y el tercero de esos libros. 900-137-137 nuestro teléfono. Nos contaba también Lorenzo Fernández, otro compañero que está con nosotros, algunas de las figuras extrañas que aparecían en las Urdes eran figuras blancas, figuras negras, altas, que eran vistas por un montón de seres que tenían nombres incluso bastante típicos, ¿no? Seres extraños, seres descabezados en ocasiones, sombras errantes que aparecen normalmente a mitad de la noche y que son avistadas por, y de hecho a muy escasos metros, por algunos de los testigos, ¿no? En Urdes. Yo tuve ocasión de recoger algunas de ellas y hay una concretamente que ya se dio a conocer en su día por el periodista Iker Jiménez y por Lorenzo Fernández, del Niño Blanco. Pedro Martín Álvarez, un señor absolutamente excepcional, nos recibía a mi compañero Miquel Navarro y a mí en ese tercer viaje que hacíamos a Urdes, y le preguntábamos por esa experiencia del Niño Blanco y él nos lo contaba. Así que si te parece, vamos a escuchar en palabras de Pedro aquella experiencia que desde luego le marcó de por vida. Lo hacemos. Una noche
en mi juventud pues estaba de fiesta por la Avenida Segori. Y ya llegó la hora de que a las 2 o las 3 de la mañana pues me vine a casa con él a moto. Entonces mis abuelos tenían ahí más arriba una taberna, ¿sabes? Y entonces yo, donde metían las cubas del vino, pues llegaba, abría la puerta y me meto a la moto, tan tranquilo, cierro la puerta y cuando salgo a la puerta veo un niño vestido de blanco así. Pequeñito, me quedo mirando a él. Él siguió a esta calle y yo tenía que seguir hacia arriba, a la calle, por ahí para arriba, tan tranquilamente. Tranquilo, voy a casa, abro la puerta, entro a casa, tan tranquilo, me acuesto, cago en qué, luego me empezaba como los pelos a ponerme de punta. Y oye, tan tranquilo, pero un miedo enorme. Tuve que llamar a mis padres también para evitar un poco el miedo. El niño vistió de blanco. Yo tenía que andar hacia arriba. ¿Fue más arriba de esta calle? Sí, yo vivía para el medio del pueblo. ¿Y que iba con una túnica o algo? ¿O era vestido, pantalón? Como dijéramos cuando se viste los monaguillos. Tendría yo unos 18 años. Ya se ha corrido tiempo. Cursos de verano del Instituto RTVE. Aprende locución, redacción, guión, producción y muchas disciplinas más. Más información en rtve.es/instituto. Este verano, emprende una experiencia RTV. Como la experiencia que vivió nuestro protagonista, un niño vestido de blanco que le ponía los pelos de punta, ¿eh? Sí, pero claro, imaginaos la escena. Este hombre llega a su casa y de repente ve paseando como si nada un niño vestido de blanco. Igual era un niño que estaba haciendo la comunión. A las 3 de la madrugada es una hora un tanto extraña para hacer la comunión, pero oye, quién sabe. La verdad es que es fascinante, ¿no?, que nos cuente este tipo de experiencias. De hecho, el caso que hemos escuchado antes de Mari Carmen es la primera vez que suena en radio. Lo quería traer aquí para Espacio en Blanco porque considero que tanto su testimonio, así como de otros tantos casos que también nos narró, también se encontró con lo que ella considera un platillo volante unos años después, y el caso de Pedro Martín, que nos contó también muchos más casos que tienen que ver con seres errantes, con extraños objetos, también con brujería, pues es algo, como decíamos antes, bastante habitual, ¿no? Hay un caso de un perro también, un perro blanco. Sí, efectivamente, en Aceitunilla recogimos también mis compañeros en ese, creo que fue en el primer viaje que hicimos, año 2006, el caso de una señora que nos contaba cómo pues su marido fue a un lugar concreto de noche, tuvo que hacer un recado. De hecho, nos contaban cómo se llevó el responso de San Antonio Bendito. Responso es una especie de oración, ¿no? Uh-huh. Que se lleva pues para protegerse de alguna manera. Si ya se tenía que proteger es porque algo ya pensaban que podría pasar por esos caminos, ¿no? Y él cuenta cómo a mitad del camino le salió un perro blanco que empezó a seguirle, que le acompañó durante el camino, y cuando él llegó a la zona donde tenía que hacer el recado, desapareció el perro ya no estaba. No había posibilidad de que el perro desapareciera sin que lo viera porque lo tenía controlado. Y eso ha pasado más de una ocasión. No solamente hay niños blancos, sino también hay perros blancos. Es decir, es algo, insisto, más habitual de lo que podría parecer en una comarca como esta. Y en contrapartida también sombras negras extrañas que acompañan y espantan a la gente, ¿no? Efectivamente, hay bastantes casos, incluso de presuntas batidas. Luego nosotros cuando llegamos allí había disparidad de opiniones al respecto, ¿no? Vegas de Coria, por ejemplo. Insisto, seres de toda clase y condición, de eso que algunos denominan bestiario urbano, que no tienen ningún tipo de explicación y que en ocasiones, y más que en ocasiones, ponen los pelos de punta al más pintado. ¿Y por qué, para cambiar de tema, por qué ocurren tantas de estas cosas extrañas en las Urdes? Pues no lo sé, es una buena pregunta. No hay una explicación estándar porque son diferentes fenómenos los que ahí se producen, o diferentes avistamientos de seres completamente diferentes u objetos volantes no identificados absolutamente dispares, ¿no? Con lo cual es muy complicado dar una explicación a todo ello. Quizá la concentración de estos fenómenos hasta cierto punto pueda ser debida, quién sabe, ¿no?, a
al menos a la hora de narrarnos dichas experiencias, a la sencillez de estas personas, a que consideran que lo que les ha pasado es algo que no tienen ningún inconveniente en compartir, porque al fin y al cabo lo han vivido en propias carnes. También podríamos explicar que algunos de los casos que se nos cuentan pueden tener una base de leyenda, que alguien vive algo extraño y automáticamente, digamos que entre la vivencia de la persona en sí y esa base previa de leyenda se convierten en algo quizá un poco más increíble. Es complicado, insisto, porque habría que analizar cada uno de los fenómenos, es más, voy más lejos, cada uno de los casos para intentar averiguar de dónde puede venir la cosa, pero no tengo ni idea, el caso es que me encanta. Ya, 900-137-137, por si queréis contarnos alguna experiencia que haya ocurrido ahí en ese lugar. 2:35, 1:35 las Islas Canarias. Cambiamos de tema, nos vamos a otro misterio. Sigamos con más misterios. El próximo, el tablero de los muertos. Conocido popularmente como la Ouija. El origen de la Ouija, el tablero dotado de letras y números con el que supuestamente se puede entablar contacto con los espíritus de los muertos, es impreciso. Un tablero bastante parecido a una Ouija fue encontrado alrededor del año 1200 a.C. en China, país donde algunos sabios acostumbraban a guiar un palo alrededor de una bandeja llena de arena para comunicarse con los espíritus del más allá. Otras fuentes afirman que Pitágoras, en el 540 a.C., realizó sesiones de espiritismo con una especie de tablero con ruedas que él mismo denominó la tabla mística. La Ouija se popularizó de verdad de la mano de la moda espiritista, que se extendió por todo Occidente hacia finales del siglo XIX. Adquirió tal fama que muchas personas comenzaron a celebrar sesiones organizadas de espiritismo, donde se preguntaba a los espíritus y las respuestas eran contestadas mediante una serie de golpes o sacudidas. Se cuenta, por ejemplo, que Mary Todd Lincoln, esposa del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, celebró sesiones en la misma Casa Blanca de forma regular para comunicarse con sus hijos fallecidos. Por entonces, los métodos de adivinación incluían el balanceo de un péndulo sobre una placa que tenía letras alrededor del borde, o el uso de una tabla entera para indicar las letras dibujadas en el suelo. En 1890, los empresarios Elijah Bond y Charles Kennard patentaron una tabla con el alfabeto escrito, inventando así la tabla Ouija que se conoce en la actualidad. Conozcamos algo más de este supuesto método de comunicación y sus peligros. Ahí está un poco un resumen de la historia de la tabla Ouija, tenida como un juego porque es algo mucho más serio y siempre con las precauciones, ¿verdad, David?, de que no hay que jugar con estas cosas. No, de hecho yo en este dossier de lo insólito he querido dejar muy claro en ese capítulo que la Ouija es cualquier cosa menos un juego infantil o inocente, ¿no? De hecho hay algunos compañeros que mantienen lo contrario, bueno, para gustos colores, ¿no? Pero considero que cuando recoges varios casos de personas que han tenido experiencias con la Ouija y que no son precisamente positivas, dan a pensar que aquello, sea lo que sea, lo que está haciendo que el vasito se mueva y dé mensajes, la mayoría de las veces coherente, es algo ya sea a nivel espiritual o ya sea simplemente a nivel mental o de algo que pueda tener una explicación, aunque sea por los movimientos miokinéticos, por de alguna forma el sistema idiomotor, sea lo que sea, está claro que aquello puede hacernos mella. Y recojo varios casos en esta línea. El más espectacular... Espera. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Luego se enfadan conmigo muchos oyentes cuando digo espera, pero ahora cuéntanos el caso. Bueno, pero no me ha dicho no te adelantes. Sí, bueno, pues se enfadan igual cuando digo espera, o sea que... Bueno, esta es nueva. Disculpa, ¿sí? No os enfadéis, que lo va a contar ahora mismo. Bueno, hay una persona, además es el conductor de un podcast magnífico que seguramente tenga entre los oyentes de Espacio en Blanco varios seguidores, como es La órbita de Endor, también encargado en su día de proyectos magníficos como Expediente FDM, ¿no? Él es Antonio Runa. Esta persona vivió una experiencia bastante desconcertante. Él tenía aproximadamente unos 20 años haciendo la mili con un compañero en Alcalá de Henares, precisamente aquí en Madrid, y empiezan a hacer de forma reiterada varias sesiones de Ouija con la que contactan con un ser de nombre Yenel que en principio se llamaba Giel, luego llegó otro ser llamado Yenel. Vamos a intentar resumir la historia. Estos seres decían ser de procedencia extraterrestre. De hecho, se presentaban con un nivel jerárquico de por sí, ¿no? Es decir, en el caso de Giel era de nivel 2, quiero recordar, en el caso de Yenel de nivel 9, es decir, había como diferentes niveles, ¿no? Y sea lo que se manifestaba a través de la tabla Ouija, le empezaba a dar datos tanto a Antonio como a su compañero, que también se llamaba Antonio, muy pormenorizados de cosas que ellos realizaban de forma cotidiana. En su vida. En su vida. Esto lo que hizo fue dar más pozo de credibilidad aún de que ya de por sí ellos creían que tenía como tal la tabla Ouija. La cosa va a más, puesto que esta entidad incluso les cita en lo que se considera un encuentro previa cita, que aquellos que conozcan un poquito mejor aquello que tiene que ver con el fenómeno ovni reconocerán como ese encuentro por el cual unas supuestas entidades te citan un día en un lugar a una hora y ahí aparece algo, ¿no? Ellos no tienen la ocasión de poder ir, o sea, quiero decir, dan incluso datos concretos, y la cosa empieza a ponerse seria cuando ya desaparece el primer ser que aparecía como tal, Giel, y se queda Yenel, que era un ser que más que intentar pues dialogar en este caso con los protagonistas, le daba una serie de consignas muy concretas, casi que parecía, hasta cierto punto podría considerarse como líder de una secta destructiva, así es como ellos lo definían, ¿no? Ellos estaban absolutamente enganchados, incluso Antonio me decía, éramos junkies de la Ouija, creíamos a pies juntillas lo que se nos estaba diciendo por cómo se nos presentaba, y aquello se empieza a decir que ese sistema de contacto es muy lento, que considera que la mejor forma de seguir los contactos es poseyendo a uno de ellos dos. La persona en este caso más acorde o más propicia para ello iba a ser el compañero de Antonio Runa, Antonio, ¿no? Y bueno, acceden a ello. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que está tumbado en una cama y aquel ser posee a la otra persona, ¿no? Que se encontraba con Antonio Runa, y empieza a hablar de una forma pues pausada, diferente. Sí, la voz era la misma pero el tono totalmente diferente. Y empieza a darle, bueno, digamos que las comunicaciones empiezan a ser de esa manera, ¿no? Y a darles diferentes consignas, y entre otras a decirles que si ellos quieren viajar a ese mundo digamos que extraterrestre, tienen que tener muy claro una cosa, una consigna, y es que deben desprenderse de su cuerpo físico. Suicidarse. Estaba incitando al suicidio. Fíjate cómo fue la cosa, que ellos llegan a planteárselo seriamente. Hasta que hay algo, un elemento discordante que aparece en esas sesiones. Se lo creían absolutamente a pie juntilla lo que contaba aquí. Sí, porque ya llevaban esta experiencia duró aproximadamente cerca de 2 meses. Claro, ya llevaban mucho tiempo. Primero ellos ya creían que aquel sistema de contacto era fiable. Si ese sistema de contacto les da datos concretos que no podía saber supuestamente, ya ni que decir tiene, ¿no? Y si encima esos seres empiezan a darle diferentes consignas o a explicar diferentes cuestiones que a ellos les resultan absolutamente atrayentes, pues lógicamente nos encontramos con que ellos creen que realmente aquello pues puede hacer mella. Por una serie de cuestiones personales consideran que es una buena solución lo de marcharse con estos seres, hasta que llega una consigna que rompe un poco sus esquemas, y es que aparece el elemento religioso. Sea lo que sea, este ser les dice a los dos Antonios que ellos, evidentemente, cuando viajen con estos seres van a tener una misión muy concreta. Y cuando preguntan por esta misión, terminan desvelándoles que la misión va a ser reencarnarse en dos personajes bíblicos. En uno de los casos era
pues uno de estos personajes que podríamos considerar importantes, y otro de ellos era nada más y nada menos que el Mesías, que Jesús de Nazaret. Reencarnarse en seres que ya habían existido, qué raro, ¿no? Sí, como pues en Moisés y Jesús, efectivamente. Claro, ¿qué pasa? Que tanto Antonio Runa como el otro compañero eran ateos, no creían. Aquello les sirvió un poco para cortar. Aquello les hizo efectivamente darse cuenta de que algo no cuadraba. Uno de ellos, Antonio Runa, quizá era un poquito más abierto, pero otro Antonio era absolutamente ateo. Con lo cual, ellos se dan cuenta de que eso no cuadra. Entonces, vamos a parar un momento, vamos a conversar entre nosotros tranquilamente este tema. ¿Cómo es posible que si no creemos en una serie de seres, en este caso de tipo histórico, bíblico, nosotros vamos a reencarnarnos en esos seres? Esto no cuadra. Y deciden que hay que acabar con aquello. De forma que, hacen una última sesión, o así lo pretendían, dando a entender sus intenciones, y aquello dice que eso es muy lento, que prefiere el sistema de la posesión. Aquel ser posee al compañero Antonio Runa por una última vez. Y lo que pasa es que la postura que adopta es un poquito más violenta, un poco más complicada. Cuando Antonio Runa les dice, o da a entender que quieren cortar aquello, digamos que de una forma muy amenazante, ese ser que presuntamente posee a su compañero, le empieza a decir que, casi que de ninguna manera, que cómo es eso, que eso no va a pasar. De alguna manera, Antonio, cuando se da cuenta de todo esto, Antonio Runa, tiene se le pasa por la cabeza salir por patas de allí, porque ese ser se empieza a incorporar y a mover ciertas partes del cuerpo que no hacía, que digamos que no movía en experiencias anteriores, y se da cuenta de que esto estaba pasando a mayores, hasta el punto de que dice, aquí hay dos opciones: o me voy, con lo cual si me voy lo que puede pasar es que no sé lo que va a pasar, y cuando llega aquí me encuentro con a saber quién, si mi amigo Antonio, si es Yenel o lo que sea, o le planto cara, e intenta plantarle cara de forma sarcástica. Finalmente hay un cruce de palabras, Antonio Runa empieza a quitar importancia a ese ser, ese ser empieza a insultarle, a decirle que se van a encontrar en otro lugar, a amenazarle. La situación se vuelve muy tensa. Finalmente consigue que poco a poco se vaya relajando el ambiente y aquella posesión desaparezca. Pero todo aquello que había ocurrido le sirve para darse cuenta de que toda esa experiencia era una locura, ¿no? Efectivamente, y esto ya lo que hacía era confirmarlo más, es decir, todo lo que eran mensajes amorosos, de buen rollo, de vais a estar con nosotros, a convertirse en mensajes amenazantes, e incluso, de alguna manera, hasta poniendo en duda o en jaque la vida de la persona con la que estás dialogando en buenos términos. Eso, lógicamente, hizo a Antonio Runa y a su compañero posteriormente decir que hasta aquí había estado. Y evidentemente esta fue la última sesión de Ouija de Antonio Runa, lo tuvo bastante claro. Imagino que los oyentes sabrán por qué. Es solamente un ejemplo. El tema de la Ouija ha servido para que incluso muertes como el caso de Vallecas o algo parecido, supuestamente provocado por una experiencia que tuvieron con la Ouija, ver cómo a veces ese vaso se mueve solo. Atentos, que es un juego peligroso. ¿Lo dejamos ahí? Vale. Y nos vamos con otras cosas que están esperando. Esta noche, en Espacio en Blanco. Manejo con una cierta prudencia el adjetivo de héroe, porque a veces héroe parece que tienes que hacer una cosa extraordinaria. Y a muchas de estas personas tampoco hay que pedirle cosas extraordinarias, simplemente que en aquella coyuntura pues trataran de sacar lo mejor de sí mismo, que era posible. A nuestro siguiente misterio lo hemos titulado Cuando el más allá te llama. Existen muchos testimonios que aseguran que este extraño fenómeno puede llegar a suceder. Y lo hace muchas más veces de lo que pensamos. No hace falta ser un vidente para recibir mensajes de los espíritus o de seres queridos que han fallecido y están en el otro lado.
Todos recibimos señales y signos de nuestros seres queridos en forma regular y vienen en muchas formas. Luces que parpadean, olores que nos recuerdan a la persona fallecida o a través de los sueños. Extrañas coincidencias en nuestra vida puede ser otra de las maneras de sentir el contacto con ese más allá. Existen muchas formas en las que esa dimensión se puede manifestar. Escuchemos algunos testimonios. En este caso cambia un poco el cariz del tema, ya no es como dar miedo, sino a veces cosas esperanzadoras, ¿no? Efectivamente, hay casos que realmente, bueno, pues a mí, algunos de ellos son los que comentaba al principio de la intervención, que me habían puesto hasta cierto punto en jaque, ¿no? Y habían desafiado mi sano escepticismo. Bueno, uno de estos casos es precisamente de Luis, vamos a llamarle Luis, una persona que nos contó una experiencia que yo considero absolutamente fascinante y que nos da que pensar, y lo más importante, que nos da ciertas esperanzas, ¿no? En aquello que tiene que ver precisamente con ese final inevitable como es la muerte. Como ese más allá, ¿no? Él trabajaba, ¿lo cuenta ahora? Sí, él lo cuenta. Vale, vamos a escuchar entonces su testimonio. Fue hace unos 3 años, o sea, en el año 2011, y lo que estaba haciendo, lo que me encargaba de hacer era acompañar a enfermos terminales en un hospital de enfermos terminales. Sobre todo estaba acompañando a gente que se acercaba al final estando sola. O sea, estuve 1 año y durante ese año estuve atendiendo a un montón de personas de muchas condiciones, de muchas edades, distintas edades, distintas condiciones. Lo que hacía normalmente era, iba a las habitaciones, normalmente, como te decía antes, a las personas que se encontraban solas, y lo que trataba de hacer era acompañarles, simplemente, porque una de las cuestiones más duras a la hora de cuando te llega el momento de la muerte es estar solo, ¿no? Estar abandonado, estar perdido. Es un momento en el que te vienen muchas angustias, muchos miedos, y afrontarlo solo, la verdad es que es una tarea totalmente difícil. Entonces mi misión o lo que yo me encargaba era simplemente acompañar y estar junto a esas personas para que el proceso del paso fuera más fácil. Este era un poco el trabajo que él hacía. Casi por tu culpa vamos a tener que ampliar el tema en la segunda hora, cosa que no estaba prevista, y quitar alguna de las cosas que teníamos preparadas. Ya pedimos disculpas por ello. ¿Qué más cuenta Luis? Es como le he llamado, ¿no? Efectivamente, bueno, se llama Luis, y él lo que nos cuenta es que tuvo una experiencia muy interesante con una de esas personas con las que, bueno, pues cogió especial afinidad. ¿Por qué coge especial afinidad con unas personas más que con otras? Pues de esto precisamente nos habla Luis. Hay personas con las que tienes un feeling de entrada, y hay personas con las que a lo mejor tienen menos feeling. En este caso, José Manuel era una persona con la que nos llevamos muy bien, ¿no? De entrada, como anécdota, como dato curioso, te contaré que la estancia media en el hospital de las personas que acudían allí era de unos 15 días, ¿no? Es el tiempo que suelen. Pero no era así siempre. En este caso, por ejemplo, se alargó la estancia y duró unos meses. José Manuel era una persona muy racional, una persona poco dada a fantasear, y una persona que negó en todo momento, él mismo negaba que se iba a morir. Se quedó en la fase de negación, y él en todo momento siempre decía que él no iba a morir, que iba a salir de esta, ¿no? Él estaba en un hospital de enfermos terminales y estaba ahí pues a pasar sus últimos días, ¿no? En este caso se alargó más, ¿no? Se alargó más la estancia, con lo cual llegamos a intimidar y llegamos a tener una relación realmente fenomenal. Personas que se dedican a este tipo de cosas, y hay otras personas que están en el hospital y no quieren morir o se niegan a ese paso, ¿no? A la muerte. Uh-huh. Claro, cada persona evidentemente es un mundo, y hay personas que tienen bastante miedo a la muerte, algo absolutamente lógico, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que José Manuel se encuentra con algo. Algo venido del más allá, parece ser. Bueno, eso lo vamos a dejar a juicio del oyente, pero lo interesante es que la historia continúa, y Luis nos contaba precisamente esa visión clara que había tenido, pues en este caso, por aquel entonces su enfermero favorito, como era José Manuel. Vamos a escucharlo. Me contó, un día me dijo, ¿sabes lo que me ha pasado, Luis? Esta mañana ha venido un enfermero y me ha contado que me quedan unos días de vida. O sea, que me queda muy poquito de vida y que voy a pasar ya.
Entonces, sabiendo que José Manuel no aceptaba su muerte, pues yo me enfadé bastante porque me pareció cruel incluso, ¿no?, por parte de este enfermero que le dijera esto. El caso es que él me contó, ¿te has dado cuenta, Luis, porque él era una persona muy observadora, que en este hospital no hay ningún enfermero? Efectivamente, no había ningún enfermero. Confirmé con las enfermeras con las que tenía mucha relación si había habido alguna sustitución o alguien que hubiera venido en ese momento, y no había aparecido nadie, ningún enfermero, no existía en ese momento. Confirmé con ellas si le habían puesto parches, ¿no?, parches de algún opiáceo para reducir el dolor, y no había tenido ninguna medicación que le pudiera trastornar. Curiosamente, pasados unos días, tal como dijo el enfermero, José Manuel falleció. Todavía hay más, y además, como estamos ya cambiando un poco el planteamiento que tenemos del programa, en la segunda hora nos van a contar un testimonio también ocurrido en vivo a una persona que está con nosotros, y a alguien que también trabaja en este mundo de la medicina, quizá nos cuente lo que ocurre en los quirófanos, que es algo muy tremendo en muchas ocasiones. Sigue esta historia, ¿verdad? Casi concluye. Efectivamente, yo preguntaba, vámonos, Luis, ¿tú qué piensas que pudo ser esto? ¿Qué explicación puede tener? ¿Cómo es posible que este señor diga que se le aparece un enfermero cuando ahí no trabajan enfermeros, y especifique algo que negaba y que finalmente pasa? Bueno, pues esto es lo que nos contaba Luis al respecto. Sí, él lo que dijo es que el enfermero le vio físicamente, o sea, estuvo hablando con él, charlando, y lo que el enfermero le comentó es que había oído en una conversación con médicos que le quedaban unos días. Es decir, fue un momento breve, o sea, no se alargó en el tiempo, pero fue físicamente, estuvo el enfermero hablando con él, físicamente tuvo esa relación, y es más, él tenía en ese momento la capacidad de discernir o de comprender la realidad, y pensó en todo momento que era real, que era un enfermero de verdad, hasta que posteriormente, cavilando, se dio cuenta que efectivamente que en ese hospital no había enfermeros. Él quedó impactado porque en el momento en claro que él negando esa posibilidad, negando la posibilidad de su muerte, que alguien te venga y te diga de sopetón que te quedan pocos días, alguien identificado como parte del equipo del personal que trabaja allí, un enfermero que nunca existió. La verdad es que no hay explicación, no tenemos explicación. El caso es que ese enfermero acertó y la predicción que hizo se cumplió. Estos son algunas visitas del más allá a ciertas personas, ¿verdad, David? Efectivamente, aquí en el libro, ¿no?, en Dossier lo insólito, he querido incluir varios casos de personas, no solamente que se encuentran con esas entidades en ciertos momentos que les dan mensajes premonitorios y que se cumplen a rajatabla, sino que también tenemos casos de presuntos seres fallecidos que llaman por teléfono. Y que en ocasiones, mucho más de lo que parece, ¿verdad? Y que en ocasiones dejan mensajes, ¿no? De hecho, tengo que aprovechar, ahora que estamos en Espacio en Blanco, y agradecer a 3 oyentes del programa, como son Alfonso, Cara y Emilio, que a raíz de hablar de esto en el programa hace varios meses, me contaron varios casos, y bueno, pues precisamente gracias a sus informaciones pude ampliar este capítulo del libro. Cuando el más allá te puede llamar a ti, y parece ser que a veces pasa. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Regresamos, tenemos aún mucho para contarte. La gratitud a todos por seguir ahí conectados en nuestra sintonía a través de Radio 1, Radio 5. Y ahora toma los controles nuestra compañera Elena Trapero, a la que saludamos. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137 por si queréis intervenir. Y vamos a seguir todavía unos cuantos minutitos con esos seres anónimos que estuvieron, bueno, que cambiaron la historia, a veces sin saberlo. Escuchad esa introducción que tenemos preparada. Estamos librando una guerra. De momento no consiste en hombres armados. Consiste en información. Hay una novedad importante. Tenemos a un espía soviético. Queremos que le defiendas. ¿Ha representado a muchos acusados espías? Será la primera vez para los dos. Tenga cuidado. A partir de ahora, dejarán de referirse a Ludos como un avión de reconocimiento. Van a tomar imágenes sobre territorio soviético. ¿Qué ha pasado? Tienen a un piloto espía nuestro con mucha información confidencial. Nosotros tenemos al soviético. Queremos que usted negocie el canje sin que intervengan los gobiernos. Podría evitar un conflicto termonuclear total con la Unión Soviética. Le estoy hablando de la seguridad de su país. ¿Dónde quieren que se lleve a cabo la negociación? Berlín Oriental.
Un fragmento de una película, El puente de los espías, supongo que la habrás visto, ¿no? Sí, con Tom Hanks, me encanta. Vale. ¿Qué pasa con los espías después de la Primera y Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasa con los espías nazis cuando pierden la guerra? ¿Qué pasa con Estados Unidos y con Rusia? ¿Parece que se aprovechan de ellos? Bueno, digamos que se reparten el pastel en el Berlín en ruinas, pero de una manera espeluznante, ¿no? Por un lado los soviéticos, por otro lado británicos y norteamericanos, a través de la operación Paperclip, que consistía en hacerse, pues no solo también con los espías, pero sobre todo con los científicos, porque los científicos alemanes habían llegado a un nivel de desarrollo muy importante científico, ¿no? Entonces se los llevan, entre otros, antes hacía alusión al V1 y al V2, los cohetes que se lanzaron sobre Londres, el que los diseñó y ordenó su lanzamiento desde Peenemünde, la localidad alemana de Peenemünde, fue Wernher von Braun, que después se convirtió nada menos que en héroe de la NASA, en el artífice de enviar el cohete espacial a la Luna. Y hoy en día es un héroe de la NASA. No se le ha acusado ni de crímenes de guerra ni de nada, pero él sí que formaba parte de las SS, era miembro de número de las SS, y además había sido el responsable de eso, de lanzar los V1 y los V2 contra Londres. Bueno, otros con menor rango sí que fueron culpados y etiquetados de criminales, o sea que, pero bueno, les interesaba tenerlos, Miguel. Lo que pasa que ya lo que pasó con el espionaje ya fue todavía más allá. Vale, déjeme antes de que me contestes también a eso, hubo un intento de matar a los tres grandes. Sí, Long Jump, se llama la operación Long Jump, salto de longitud, que consistió en que un comando encabezado por Otto Skorzeny, cara cortada, uno de los personajes más singulares del Tercer Reich, que además sería el responsable de Odessa, de la organización de los antiguos miembros de las SS y de proteger a nazis después de la guerra, y que vivió en España durante muchos años. ¿Sí? Sí, vivió refugiado por el régimen franquista en España. Pues él fue el encargado con un comando de acabar con la vida nada menos que de Churchill, Stalin y Roosevelt en la primera conferencia que los unió a los tres en el 43, para ya planificar la invasión del viejo continente, es decir, lo que acabaría siendo el desembarco de Normandía el día D. Y finalmente se frustró gracias a un espía soviético joven que murió hace apenas unos años y que logró interceptar unas escuchas en Irán y logró frenar ese ataque. Si no, probablemente el rumbo de la guerra habría cambiado de manera espectacular, ¿no? Imagínate, la idea de Hitler y de su Estado Mayor era matar a Churchill y matar a Stalin y secuestrar a Roosevelt. O sea, fíjate. Hubiera cambiado todo, claro. Pues me imagino que completamente. Ya, también intentaron matar en varias ocasiones a Hitler, ¿verdad? Muchísimas. Se cuenta que hasta unas 14 veces. Depende del historiador que te lo diga. Lo que pasa que hubo algunos atentados que estuvieron a puntito. Por ejemplo, el de la cervecería Burger Baukeller en el año 39, en el que curiosamente Hitler baja del estrado antes de tiempo y unos 15 minutos después estalla la tribuna, una deflagración que acabó con la vida de varias personas, que causó muchísimos heridos. Y él ya luego lo atribuyó a la providencia, como también atribuiría a la providencia el atentado de la operación Valkyria del que antes hablaba, en la guarida del lobo, que narra la película esta de Tom Cruise, Valkyria, ¿no? Que se ve cómo se pone la bomba, se logran infiltrar en la guarida del lobo en Prusia Oriental, meten la bomba, estalla la sala de reuniones de los generales y Hitler sale prácticamente indemne, ¿no? ¿Estaba protegido como él pensaba? Pues no lo creo. Lo que pasa que tuvo mucha suerte. Yo creo que me cuesta creer que la providencia proteja a no ser que sea una providencia muy oscura la que proteja a un sádico criminal como él, ¿no? Ya. Pregunta también si es cierto que Hitler tuvo más de un doble y que en un intento de asesinato mataron al doble. ¿Se sabe algo de eso? Bueno, se sabe que tenían dobles, doppelganger, como se dice en alemán, supuestamente tanto Hitler como Churchill, me imagino que Stalin, y no era extraño porque en la película, por ejemplo, Ha llegado el águila, se ve como hay un doble de Churchill sobre el que se quiere atentar, ¿no? De hecho, se derribó en las costas de Galicia un avión en el año 43, creo recordar, o en el 44,
porque se creía que iba Churchill a bordo y probablemente era un doble, y quien murió en esa operación de la Luftwaffe fue el actor Leslie Howard, de Lo que el viento se llevó, que estaba espiando para los ingleses en España y vía Lisboa viajaba hacia Londres y murió. Entonces la teoría del doble está muy presente en la Segunda Guerra Mundial, pero a día de hoy no se sabe si se mató algún doble de Hitler o algo así. Hay fotos muy raras de la muerte de Hitler donde parece que el cadáver es de un doble, ¿no? Aunque yo no creo en la teoría de la fuga de Hitler a Argentina y otras hipótesis que existen. Quizá tengamos que hablar de ello algún día. Probablemente. Casi a punto de terminar, hay una operación Odessa. ¿En qué consistía? ¿En hacer escapar a los nazis? Claro, Otto Skorzeny, el que te digo que fue el libertador, el que logró liberar a Mussolini en el Gran Sasso cuando estaba ya prisionero y logró liberarle, pues también fue el encargado de llevar a cabo el intento de magnicidio contra los tres grandes, y una vez acabada la guerra, este militar, que había sido condecorado con la mayor condecoración por el propio Hitler por liberar al duce, pues crea junto a otros SS, antiguos SS, crea toda una organización, Odessa, organización de antiguos miembros de las SS, para protegerlos, para desviar o proteger el dinero que habían obtenido a raíz, evidentemente, de auténticos crímenes, asaltos, robos a museos, obras de arte, pues proteger todo ese dinero y dar cobertura a todos estos antiguos SS que se fueron difuminando por toda Europa y que también cruzaron el Atlántico y se fueron también a los Estados Unidos. Entre otros, Joseph Mengele, el ángel de la muerte. Todos ellos fueron protegidos, como al igual que Eichmann, que después detuvo el Mossad, protegidos por la red Odessa, ¿no? Una red clandestina de protección a los prófugos nazis. ¿Qué pasaba también por España? Bueno, por España pasaba porque uno de los lugares primeros a los que viajaron los nazis una vez que cae Berlín, uno de ellos es España, ¿no? Y Otto Skorzeny estuvo en España mucho tiempo bajo distintas identidades, con documentos falsos otorgados por el gobierno, por el régimen franquista en aquellos momentos, ¿no? Ya. Preguntan casi para terminar, Óscar, ¿qué piensas de que gran parte de esos gerifaltes del mundo nazi se refugiaron en Sudamérica, los submarinos, y que allí se llevaron parte de ese tesoro en Argentina, en Chile, en la Antártida incluso? Bueno, yo no creo que llegaran a tener una base en la Antártida, como hay algunas teorías que dicen que también Hitler pudo llegar hasta allí. No, yo no creo que Hitler hubiera huido, porque si todos los cazanazis persiguieron a personajes como Mengele y los acabaron encontrando, aunque a Mengele ya había fallecido, me extraña que nunca hubieran iniciado la búsqueda de Hitler, entre otras diversas teorías. Pero lo cierto es que, por ejemplo, la fuga de dinero que tenía el Tercer Reich fue importante. Algunos dicen que pudo extender que pudo llegar a tener una influencia después en la recuperación económica alemana, en ese milagro del marco alemán, ¿no? Bueno, eso ya son teorías un poco conspirativas, pero puede ser, ¿no? Hay quien apunta incluso a la Unión Europea, que hoy que está tan de actualidad, ¿no? Lo cierto es que, bueno, por ejemplo, en cuanto a los espías, es curioso que uno de los jefes gerifaltes nazis del espionaje nazi, que actuaba en Rusia y que fue responsable de crímenes de guerra porque era quien investigaba y se ocupaba al final de los batallones que acababan con la vida de muchísimos hombres del este, pues acabó siendo nada menos que jefe de los servicios de inteligencia de la Alemania Federal, con el visto bueno de la OSS, que fue la antecesora de la CIA, Miguel. Se cambiaban de un sitio a otro y... Pues porque les venía muy bien en una nueva lucha abierta que había en Europa, que era y en todo el mundo, que era la Guerra Fría, ¿no? Ahora el enemigo no era la esvástica, era la hoz y el martillo, y entonces todo lo que sabían aquellos antiguos espías nazis pues era muy valioso para los norteamericanos y los ingleses, ¿no? Y los contrataron. Terminamos, Óscar. ¿Cómo era el mundo de los espías entonces? ¿Cómo será ahora, no? Con esas satélites que son capaces de darte informaciones súper detalladas de tu carnet de identidad y tu número, y tener controladas las conversaciones, los WhatsApp, los teléfonos, todo.
¿Cómo será ahora el mundo de los espías? Pues yo creo que todavía más clandestino aún, porque si entonces se tenían tantos artefactos, los famosos gadgets, hay una cosa muy curiosa, no nos ha dado tiempo de hablar, pero la famosa tienda de juguetes de Churchill la llamaban así a los artefactos que luego utilizaban los espías, lápices detonadores. Claro, eso que aparece en las películas de James Bond, bueno, tiene ciertos visos de realidad, porque había muchos artilugios que se idearon en brainstorming de sesiones de científicos, pero lo cierto es que a día de hoy, con las tecnologías que hay, pues claro. ¿Y esa tienda existía? Sí, bueno, no era una tienda, lo llamaban oficiosamente la tienda de juguetes de Churchill, pero era un departamento del servicio de espionaje que se dedicaba a idear artilugios y artefactos para la lucha, ¿no? Pero lo cierto es que a día de hoy, con los satélites, con los móviles inteligentes, con la globalización, Internet, pues bueno, el caso Snowden o Wikileaks pues son un claro ejemplo de hasta qué punto están espiados hasta los grandes líderes de, pues bueno, Merkel, Rajoy, el presidente de Estados Unidos, la Agencia de Seguridad Nacional había estado espiando, interviniendo todos los móviles, en fin. Están presentes en todos los sitios porque al final el espionaje es poder. ¿Y cómo eso cambia la vida de las personas? Totalmente. Óscar, un placer que hayas estado con nosotros. Si queréis saber más, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo, aparte de leer ese libro, Espías de Hitler? Bueno, en las redes sociales o también a través del Facebook de Enigmas, por ejemplo, o el mío propio, buscando por Óscar Herradón, o por Twitter, @oherradón. Y bueno, el placer es mío. El placer es mío como siempre, porque estoy muy a gusto aquí contigo, Miguel. Me alegra. No hace falta que vuelvas a escribir otro libro para que vengas, ¿vale? Podemos hablar de cualquier cosa sin necesidad de que escribas otro libro. Si lo escribes, siempre serás bienvenido. Te tomo la palabra. Es un placer. 3:19, 2:19 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis seguir interviniendo. Y ahora queremos aprovechar el trabajo hecho por nuestros compañeros Julia Murga y Juan Carlos Soriano de Documentos de Radio Nacional, contando parte de la historia de ese espía español, dando algunos testimonios y viendo cómo fue capaz él de cambiar la historia. Escuchadlo, son 9 minutitos y enseguida regresamos. Él facilita información desde un punto de vista militar, sobre todo una operación en concreto, que es la del desembarco en el norte de África. Tampoco es una información realmente importante, sí es una información que viene a corroborar una operación que había puesto en marcha el Servicio Secreto Británico, que era la Operación Carne Picada, o también llamada El Hombre que Nunca Existió. La mayor parte, hasta el año 44, hasta la primavera, verano del 44, la mayor parte de la información que enviaba la red de Pujol era una información, digamos, de contenido medio, es decir, establecimientos militares, ubicación de cuarteles, movimientos de tropas, entrada o salida de determinados buques o determinadas flotas de ciertos puertos, puntualmente movimientos de algunos agentes al exterior, Canadá, norte de África, pero digamos el gran momento sin duda es el del desembarco en Normandía. Esa operación comienza mucho antes y será denominada Fortitude, fortaleza. Entre otras cosas, tendrán que convencer a los alemanes de que en toda la zona este y sureste de Gran Bretaña se está desplegando el Fusag, un gran ejército preparado para, tal y como se hacía creer a los alemanes, desembarcar en Calais. Pujol tiene una labor fundamental en este desarrollo de la operación Fortaleza de intoxicación, porque es uno de los elementos claves para convencer a la inteligencia alemana de que esta de Fusag, de que este ejército fantasma existía. Los ingleses o los aliados lo hicieron realmente bien. Crearon campamentos ficticios, crearon unidades acorazadas, tanques que eran maquetas, que eran incluso hinchables en algunos casos, pero que vistos por los aviones espías alemanas daban completamente el pego y daban esa sensación de que era un ejército real. Ese Fusag nunca existió, y ese Fusag fue la gran amenaza que los alemanes tenían o temían para del que iba a partir la invasión hacia el paso de Calais. Pujol jugó un papel fundamental en convencer a los alemanes de la existencia de ese ejército, y este papel lo desarrolla durante semanas previas al 6 de junio de 1944.
La importancia de Garbo en el día D es básica y es muy clara vista también retrospectivamente, pero por otra parte él no era consciente de la inteligencia del MI5 hasta el punto de cómo se iban estructurando todos esos pequeños fragmentos del puzzle para engañar de forma tan decisiva al alto estado alemán sobre el desembarco de Normandía, haciéndoles creer pues que sería en el paso de Calais el lugar de Normandía, ¿no? Ici Lons. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Por fin, la noche del 6 de junio, se dan las circunstancias apropiadas para llevar a cabo la denominada Operación Overlord. 48 horas antes, en la BBC, se repiten los versos de Verlaine. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Jugando con el factor sorpresa, se lleva a cabo la invasión. Utah, Omaha, Gould, Juno y Sword eran los nombres en clave de las 5 playas de Normandía, a donde llegaron 5 divisiones de infantería. 2 británicas, 2 estadounidenses y 1 canadiense. 185.000 soldados y 20.000 vehículos serán transportados en cerca de 5.000 embarcaciones. El MI5 decide que esa noche Garbo tiene que anunciar a Berlín el desembarco, pero 2 horas después de iniciadas las operaciones. Deberá convencer a los alemanes de que es una maniobra de distracción y de que el verdadero desembarco será, como todos esperan, en el paso de Calais. Así lo contó el propio Garbo. El primer mensatge que els vaig enviar sobre l'atac de Normandia, els vaig dir que era un atac de diversió, i els vaig comunicar 2 hores abans d'haver-se iniciat, el qual ells van veure després que des de luego va ser un atac que es feia. Però jo els vaig insistir que era un atac de diversió perquè el principal el consideraven tots els meus agents que es anava a dirigir al pas de Calais, perquè on hi havia la més gran concentració de tropes que teníem nosaltres allà, els inglesos. El objetivo de Pujol y de Thomas Harris en la noche o la madrugada del 6 de junio y durante los días siguientes es convencer al Estado Mayor alemán de que el desembarco en Normandía es únicamente un desembarco falso, mejor dicho, una maniobra de distracción, un señuelo, un engaño. Ellos quieren hacer creer a los alemanes que el auténtico desembarco está por llegar, que ese auténtico desembarco se va a producir en el paso de Calais y que ese desembarco lo va a realizar ese ejército ficticio, el FUSAC, que los alemanes creen que es real, entre otros gracias a los informes de Pujol. Y no fue solo importante en el día D, es decir, no solo en la operación de desembarco de Normandía, sino sobre todo en todo el flujo de información que Juan Pujol y su red de agentes ficticios siguieron enviando después del día D, donde seguían dando pistas de que realmente que las fuerzas se estaban preparando para otro desembarco que tendría lugar un poco más tarde en el paso de Calais, y que aquello seguía siendo una distracción a la cual no se tenía que aplicar toda la importancia de forma que realmente que el Tercer Reich no trasladara todos sus efectivos que estaban esperando ese ataque inexistente en el paso de Calais directamente a Normandía. Y la prueba de que realmente toda esta estrategia de desengaño tuvo tal éxito es que, bueno, pues cuando se produce el desembarco de Normandía, pues que a Hitler ni tan solo le despiertan para comunicárselo, porque se cree la información de Pujol de que esto no va en serio. Y Rommel, pues que está en una fiesta familiar de aniversario pues en Alemania, pues no es avisado para que regrese inmediatamente. En ese contexto se produce el mensaje clave o el mensaje más importante de Garbo, de Pujol, que se radia el 9 de junio de 1944, apenas 3 días de producirse el desembarco en Normandía, cuando las cabezas de puente
las cabezas de playa ya están consolidadas, pero todavía existe la amenaza importante de una gran reacción alemana para concentrar sus tropas y frenar el avance en Normandía. Este mensaje, o este informe de Pujol, como digo, del 9 de junio de 1944, es un mensaje sencillo, no es un mensaje tampoco muy extenso, y es un mensaje que de hecho aporta muy poca información concreta, pero es un mensaje muy claro en su finalidad. Se va a producir un desembarco en el paso de Calais, es lo que quiere decir ese informe. El ejército de Patton está preparado y les rogamos que mantengan sus unidades militares, fundamentalmente las divisiones acorazadas, las divisiones Panzer, en la zona del paso de Calais, porque todos los informes de nuestros agentes, de la red de Garbo, de la red Zaraval, coinciden en que ese desembarco está a punto de producirse. Normandía, en definitiva, es una trampa. Berlín nunca dudó de Juan Pujol. Días después, estando Londres sometida a intensos bombardeos con las mortíferas bombas V1 y V2, le ordenaron abandonar la capital británica. Él siempre les facilitó coordenadas falsas para desviar los impactos, según recordaba en sus testimonios. La bomba de la V1 va caure sobre Londres pocs dies després d'haver sortit jo, com em van ordenar els alemans, a les afores de Londres. Es va acordar entre la defensa civil que jo els informés sempre donant-los els objectius una miqueta més al sur, on caien les bombes. People of Western Europe, a landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied expedition. Yo soy Jane Eyre. Lucho ardientemente por ser feliz, y lo soy. Esta semana hablamos de Jane Eyre, un libro autobiográfico escrito por Charlotte Bronte. Jardines en el bolsillo, con Pilar Martín. Seguimos con Medea, la de Séneca, una obra que mantiene el argumento pero aumenta la maldad de la protagonista. ¡Caos de la eterna noche! ¡Reinos opuestos del cielo! Rendimos homenaje al poeta Juan Eduardo Cirlot en el centenario de su nacimiento y recuperamos las palabras del regreso por María Zambrano. Me quisieron hacer creer que yo estaba loca, pues a la mujer que estudiaba está loca. Y no me convencieron. Jardines en el bolsillo, los lunes a las 5 de la madrugada en Radio Nacional de España. Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Hola, mi nombre es Guillermo Guerrero, estamos en la isla de Mezcaltitán. Un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco y los invitamos a que visiten la Riviera Nayarit, que será un placer tenerlos y recibirlos por estos lados. Tres y media, 2:30 en las Islas Canarias, gracias al trabajo de nuestros compañeros que nos han dado ese documento de Radio Nacional de ese personaje Garbo que cambió parte de la guerra. Y ahora queremos seguir adelante. Hace poquito tiempo, 2 días o 3, esta semana hemos celebrado una de las fiestas más importantes y han pasado muchas cosas. Tras esa introducción os contamos algo que ha ocurrido que tiene que ver con la Chumajé. Ya veréis qué curioso. Acabamos de vivir la noche de San Juan, una de las más mágicas del año. En ese momento se abren las puertas que dividen este mundo y el del más allá, y se puede, si sabes hacerlo, ver lo invisible. Los antiguos celtas llamaban Alban Eruín a este festival, y su principal significado era el de celebrar el instante en que el sol se hallaba en su máximo esplendor. Para conmemorar y al mismo tiempo para atraer su bendición sobre hombres, animales y campos, se encendían grandes hogueras. Este acontecimiento se celebra en muchos lugares de nuestro país. Sobre todo en aquellos en los que la tradición sigue viva. Viajemos hasta Canarias para conocer qué ha ocurrido allí.
sido las tradiciones, las prácticas que se han hecho en esta pasada noche de San Juan, en este comienzo del verano donde el sol es el protagonista. Pero para tener más datos de algo que ha ocurrido interesante, nos vamos hasta las Islas Canarias a hablar con un experto en conocimiento aborigen, Fernando Hernández. Buenas noches. Muy buenas Sahaña. noches, Miguel. ¿Cómo estás? Sahaña, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo me gusta Bien. eso de Sahaña? Te lo he dicho varias veces. Yo no Sí, sabía además, que... Sí, dime. Yo decía que explicamos a los oyentes, ¿no? Lo que es Sahaña. Eso te iba a decir. Primero lo explicamos y después es una palabra en lengua aborigen. Sí, guanche, sí. Vale, ¿qué significa Sahaña? Mira, Sahaña es hermano en el sentido de la comunidad, ¿vale? Hermano que nos da además esa integración del gánigo que tú has compartido y desde entonces empiezan a denominarse Sahaña, ¿no? En ese ámbito. Porque el Aña, que es el hermano de sangre, que es el que te da de alguna manera el linaje, el otro te lo da el universo y muchas veces es más apreciado que el que te da la propia sangre. Para mí es un honor ser un Sahaña tuyo y de esa comunidad que hay ahí en Canarias tratando de recuperar ese conocimiento que yo no sabía que tenía tanto lenguaje y tanta estructura ese mundo aborigen. Me han dicho que no dijera guanches, que tengo que decir mundo aborigen canario. Digo, no sabía que había tanta riqueza. Hay una riqueza que ha permanecido durante mucho tiempo, incluso para los canarios, Miguel, es una verdadera pena. Afortunadamente la taucho, que es como se denomina la tradición oral aquí en Canarias, concretamente en la isla de Tenerife, a ese compendio de ancestralidad, de raíces, de memoria, que se fue guardando en ese concepto que significa cosa que se difunde, es decir, lo que viene de la palabra del viejo, ¿no? Del abuelo, ¿no? Y todas estas tradiciones, por así decirlo, sociales, espirituales, se fueron guardando en ese concepto taucho para de alguna manera transmitirse entre las familias de la isla, ¿no? Taucho, así se llamaba tu novela, tu libro en el que recogías parte de esa tradición. Déjame que ponga un poquito de música y entramos en lo que ha ocurrido estos días. Me comentabas a la entrada de uno de los lugares más inquietantes, mágicos, extraños que yo conozco en Tenerife, no en todas las islas, el Barranco de Badajoz, ¿no? Además, esta noche está impresionante, una noche mágica, esas noches que tú bien conoces porque has estado aquí en el Barranco. Y bueno, nos hemos acercado a un grupo de amigos, ya ha pasado esta festividad de la Chumajegui, esta festividad de San Juan, con las hogueras, con esa magia que envuelve el fuego. Bueno, hemos venido aquí y bueno, estamos tranquilitos, reposados y viendo, bueno, el espectáculo que es este Barranco de Badajoz, o en lengua nativa de Chamoco. Chamoco. Ajá. Un día estábamos allí con un grupo de gente, no suelo contar mis cosas, pero a ti te las tengo que contar, y apareció una niebla súper extraña que venía desde abajo del barranco subiendo hacia la parte esa donde está la entrada a la cueva y todo ello, y empezó a adquirir forma como de antropomorfa, y los que estaban allí se asustaron, nos asustamos, y de repente aquella forma como si tuviera inteligencia se desvaneció y se marchó. ¿Qué era eso, Sahaña? Pues esos son los espíritus ancestrales. Tú sabes que Chamoco, además que es conocido por toda la fenomenología que ocurre en él, es un lugar sagrado, es un espacio sagrado, porque en muchas de estas laderas, arqueológicamente constatadas, hay tumbas. Y curiosamente, Sahaña, las tumbas pertenecen a niños, es decir, son infantes. ¿Sí? Es curioso porque si tú te has dado cuenta la forma que tiene al mirar hacia el cielo el barranco, te darás cuenta que estamos en un gran útero, es decir, esa humedad, que además Chamoco significa eso, lo muy húmedo, ¿no? Y ese calor que en algunos momentos en tramos del barranco se suele sentir, y esa niebla que tú bien has descrito, que suele tomar o materializarse en esa forma, y además esos ruidos extraños que ocurren en él, y además también esas presencias, ¿no?, invisibles, inquietantes, que justo cuando estás en el lugar tienes que mirar porque parece que hay alguien que te está observando desde tus espaldas.
Impresionante. Bueno, vamos con el tema que nos ha traído la Chumajé, pero antes te quiero preguntar, uno de los años que sí me pilló en Tenerife, la noche de San Juan, aparte de los ritos de las hogueras, en el puerto de la Cruz tiraban cabras al mar, y lo hacía alguien vestido con ropa de aborígenes. ¿Eso qué significa? Mira, esto es una tradición que se rescató en los años 70 por parte de un etnógrafo, Manuel, que además un gran estudioso de la zona, y rescató una tradición que era ancestral, que es el baño ritual del ganado en esta época. Evidentemente no solamente tiene de mágico, sino además tiene un fin fisiológico, que es predisponer al ganado, a las cabras, a que entren en calor, es decir, que se pongan predispuestas para que el macho las cubra, porque ahora en agosto empieza también la festividad del Beñesmet y digamos que es en esa época donde las cabras toman, es decir, son cubiertas por el macho. Pero ese baño ritualístico que se hacía y se sigue haciendo hoy en día, desgraciadamente hoy en día solo queda en el puerto de la Cruz ese testimonio, y es verdad, había una persona que se llama Chucho Dorta, sí, Chucho Dorta. Exacto, que se vestía con las pieles y era el que iba entrando el ganado hacia el mar para darle ese baño ritual. Bueno, pues vamos con ese Chumajé que habéis celebrado, creo que con visitas de fuera, con gente poderosa, y las fuerzas que se han reunido también han sido increíbles, ¿no? Cuéntame. Sí, porque, mira, este Achumajé que ha sido muy importante en varios aspectos, ¿no? En el ámbito espiritual. Primero porque... Espera, antes de discúlpame que te interrumpa. ¿Achumajé qué significa? ¿Comienzo de ciclo? Sí, es verdad. El comienzo del ciclo. El Achumajé, que etimológicamente vendría a significar el triunfo del sol, es decir, la renovación, es decir, el sol nuevo, que marcaba otra vez el calendario o volvía a poner el contador a cero para volver otra vez a ese calendario agrícola y ganadero. Empezaba en las puertas del solsticio el día 21 y dura hasta el día 24, duraba hasta el día 24. Durante todo ese tiempo había varias ceremonias que se llevaban a cabo, y la principal, que era la del amanecer del día 21, que se iba a saludar con un pacto de colactación de leche, derramando orgánico en determinadas zonas sagradas de la isla. Pero Miguel, hoy, el día 21 tomó especial relevancia. ¿Por qué? Porque primero se alineaban justamente en ese momento en que salía el sol, Mahek, la deidad femenina, y Huamulán, que es la deidad masculina representada por la luna. Hubo un momento en que estaban perfectamente alineadas, ¿no? Con lo cual no volverá a ocurrir eso hasta dentro de 76 años, ¿no? 76 años. Efectivamente, y es la unificación de lo femenino y lo masculino, con lo cual tomó una especial relevancia esta festividad. Además, organizamos con compañeros en otras islas, dado el carácter sagrado que tenía esta efeméride, organizamos en distintas partes de otras islas, en lugares sagrados, al unísono, a la misma hora de la salida del sol, organizamos los distintos rituales de derramamiento de leche en ese preciso momento, con lo cual estábamos de alguna manera reactivando por las raíces y la ancestralidad y la recuperación de la memoria de esta tierra. Renovando el poder de las islas con unos cuantos hombres de conciencia, ¿no? En un momento determinado, haciendo ese ritual. Recuperando, además, ese era el acto, recuperar la memoria, recuperar las raíces y, de alguna manera, también reivindicarnos, quiero decir, en nuestra cultura. Y precisamente en esa reivindicación de nuestra cultura ancestral y espiritual, tuvimos una visita de lujo, que fue la abuela Margarita, que la tuvimos desde el 15 de junio, la tuvimos por aquí. Y bueno, con ella nos reunimos, estuvimos hablando de los puntos en común que hay entre las diferentes culturas, ese renacer, esa vuelta a buscar esas raíces ancestrales, ¿verdad? Que
que de alguna manera nos identifican a todos como comunidad. Y bueno, la abuela Margarita decía algo muy bonito y muy importante, ¿no? Es decir, seguir amando, es decir, recuperar esa ancestralidad y seguir amando pese al dolor, ¿no? Que define de alguna manera lo que ha pasado en muchos pueblos de este planeta, ¿no? Dime una cosita, ¿quién es la abuela Margarita? ¿Una abuelita que tenéis ahí en Canarias o quién es? No, la abuela Margarita es una mujer que sigue la tradición nahual de México. Bueno, para muchos de tus oyentes será muy conocida porque ella suele hacer aquí en Canarias y en Tenerife concretamente esas búsquedas de visión. Y también lo suele hacer en la península, suele hacer estos retiros espirituales. Y bueno, coincidió en esta fecha precisamente, y además no podía ser de otra manera, coincidió en que llegó y bueno, pues tuvimos una amplia conversación sobre esos patrones, ¿no? que rigen o que están rigiendo al universo, a todos los pueblos del mundo, en los que se está buscando volver otra vez a esos orígenes, ¿no? Desde caminar los pasos que caminaron nuestros abuelos y de alguna manera seguir esa senda, ¿verdad? Porque no es buscar, es decir, es perseguir de alguna manera las huellas, no, es caminar el camino y transitar como ellos transitaban con ese estado mental, con el corazón, la palabra y la mente. Ya, has hablado de eso, del corazón y de transitar de otra manera. Qué pena que no haya mucha gente, no sé si se puede cuantificar, pero que sigamos estando tan despistados, tan alejados de la tradición, tan perdidos en esos caminos que nos ponen los medios de comunicación, ¿no? Y que estemos olvidando ese camino del corazón y ese camino de la conciencia. Yo creo que además es importante con estos nuevos tiempos que corren, volcar nuestra mirada hacia adentro, es decir, mirarnos desnudándonos, porque evidentemente a nosotros mismos no nos vamos a mentir, ¿no? Y buscar en lo más hondo esas raíces que de alguna manera nos determinan para llevar un futuro mejor, ¿no? Y no estamos hablando tampoco de que uno vaya a alcanzar la santidad ni se vaya a poner todos los días con los ojos en blanco, ¿no? Pero sí es verdad que un camino que significa rectitud, pero bueno, también honestidad y ser fiel a lo que eres, ¿no? No a lo que te intenten decir que debas ser. El camino del corazón. Sajaña, te tengo que despedirte y te tengo que dejar que sigas disfrutando de ese barranco de Badajoz, que los espíritus esta noche os sean propicios. Un deseo para este nuevo Achumajé. Bueno, yo de verdad para este nuevo ciclo, este nuevo Achumajé, deseo de todo corazón que este año, para todos los oyentes de Espacio en Blanco, para ti Miguel y para todo el equipo del mismo, venga preñado de abundancia y de felicidad. Amén, así sea, también para ti y para toda tu gente y todos los que nos escuchan, que venga preñado de muchas cosas buenas. ¿Forma de contacto contigo? A través del Facebook, en mi página de Taucho, La Memoria de los Antiguos, y otra que tenemos que es Crónicas del Guirre. Vale, gracias. Me debes algo, que tienes algo para mí. Espero verte prontito para poder llevar eso que tienes ahí colgado en mi cuello. Efectivamente, para ti es. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Sajaña. Te deseo lo mejor. También para ti, Sajaña. Hasta pronto. El mundo del misterio vuelve a ser solidario una vez más, y para hablar de ello nos vamos hasta, no sé si quizá en la playa Rafa Campillo, buenas noches, don Rafael. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Estás en la playa, iba a decir Albacete, pero no estás ni en Albacete ni allí, ¿no? Estás en... Estamos en Puerto de Mazarrón. Puerto de Mazarrón, vale, un lugar donde también se hacen algún que otro congreso. Se han reunido unos cuantos personajes, no solamente del mundo del misterio, para hacer algo que tiene que ver con la solidaridad y con ayudar a una niña, a una familia, ¿verdad?, que tiene una de esas enfermedades raras. Pues sí, se trata de una niña que se llama María, que tiene 7 años
y cuya historia, pues la verdad es que me impresionó mucho cuando llegó a mis oídos en febrero, ¿no? Es una niña que sufre una enfermedad rara, la atrofia muscular espinal, y que con sus 7 años pues ya ha cumplido sus expectativas de vida. Es una lucha continua por alargar esa vida, y por supuesto la historia de su madre Laura, que está ahí al pie del cañón trabajando, luchando para conseguir lo mejor para su hija María. No hay mucho tipo de ayudas ni investigaciones para ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Pues no, el problema de las enfermedades raras es que son enfermedades que afectan a muy poquitas personas y no son rentables para los laboratorios farmacéuticos, que no fabrican, no investigan, porque no les es rentable, ¿no? Ese es el problema y esa es la demanda que hacen todas las víctimas de este tipo de enfermedades, los familiares, ese llamamiento a la sociedad, a la administración y también a las farmacéuticas para que investiguen, porque aunque sean muy poquitas las personas que sufren, pues estamos hablando de varias miles de personas de cada uno de este tipo de enfermedades. Entonces no se pueden olvidar, o sea, son personas, son seres humanos que tienen las mismas necesidades y tienen el mismo derecho a vivir. Y María es una niña con 17 años que ya ha superado las expectativas de vida. Teóricamente esa enfermedad se la tenía que haber llevado, ¿no? Pero ella sigue aguantando y su madre, como una jabata, necesita una serie de cosas para darle, bueno, por lo menos una mejor vida, ¿no? Sí, ahora mismo necesita algunas cosas en casa. Por ejemplo, necesita una grúa ortopédica porque la niña está totalmente impedida, entonces necesita que su madre esté pendiente de ella, no puede mover las manos, no puede moverse por sí sola, y bueno, pues para poderla transportar en casa y llevar de un sitio a otro, pues cada vez se hace más pesado, ¿no? Y como tú decías, pues es una enfermedad que está dando un ejemplo. Yo cuando llegó esta historia a mis oídos, la verdad es que me quedé impresionado, ¿no? Por la valentía de esta madre, por la valentía de la niña, que es un verdadero ángel, que tiene una vitalidad increíble, y que el otro día le estaban haciendo una entrevista para la televisión y decía que lo que más le gustaba era la educación física, ¿no? O sea, fíjate que su madre son sus pies, son sus manos, él estuvo saltando las colchonetas como cualquier niño, pero eso sí, tenía que estar en los brazos de su madre para poder disfrutar de esa atracción. Es una cosa increíble, es una historia maravillosa la de María y la de Laura. A veces estos seres nos dan lecciones de vida que no sabemos ver, ¿verdad? Sí, es una cosa increíble. Y bueno, pues vamos a ver si entre todos podemos ayudarle, porque lo importante es que hemos empezado en junio una campaña solidaria, una cadena solidaria que va a estar funcionando hasta el 30 de octubre, y vamos a ver si conseguimos que la gente se sume, que con un pequeño gesto que ahora vamos a decir pueda ayudarles, y por supuesto compartir esta historia para que todo el mundo pues pueda solidarizarse con esta familia y pueda ayudarle. Hay una página web que has creado, ¿verdad, Rafa? Ayudamaria.es, www.ayudamaria.es. Sí, hay varias formas de ayudar a María. Una de ellas primero la página web para dar... la página web es www.ayudamaria.es. Vale, y ahí hay unos cuantos vídeos de unas cuantas personas que se han sumado, Iker Jiménez, entre otros, y alguna otra, el Padre Ángel, y algunos cantantes, ¿verdad? Sí, bueno, está Diana Navarro, está Rafa Blas, que se va a unir dentro de poco, Andrés Iniesta también ha confirmado que va a hacer un vídeo, o sea que hay un montón de gente que se está sumando a esta campaña. Estás tú también, por supuesto, con tu llamamiento de ayuda, y bueno, vamos a ver, como decíamos, si conseguimos que podamos ayudar a María, ¿no está? Vale, primero echar un vistacito a esa página para que conozcáis la historia de María, alguien que nos da una lección de vida a la gente que quizá lo tenemos todos y nos quejamos. www.ayudamaria.es. Y ahora, otra forma de ayudarla, un simple mensaje, ¿no? El Padre Ángel nos ha puesto a disposición uno de esos teléfonos mágicos que marcas un mensajito sin que tengas que ir a ningún sitio, sin que tengas que preocuparte, y el importe íntegro es para esta campaña, ¿verdad? Efectivamente, Miguel. Simplemente hay que mandar un SMS con la frase ayuda a María al número 28099, muy sencillo. Ayuda a María al número 28099. El coste del mensaje es €1,20, es muy poquito dinero, y va íntegramente destinado a esta campaña de ayuda a María y a Laura. Echar un vistacito primero a esa página web, como os decía, y después vuestro teléfono ese que estamos utilizando todos los días, un mensajito ayuda a María al número 28099, €1,20 que irá íntegramente para esta campaña. Rafa, muchas gracias. Nos vemos en ese próximo congreso solidario también. Gracias al Padre Ángel, gracias a toda la gente que colabora en esta campaña, y sobre todo gracias a María y a Laura por esa lección de vida que nos dan y de esperanza. Muchísimas gracias, Miguel. Buenas noches. Fuerte abrazo, nos vemos prontito. Un abrazo.
¿Alguna otra cosa más? Seguimos invitando a los oyentes que sigan a lo largo de la semana. Antonio Baena también. Tenemos mucha gente que colabora, gracias a Dios, con nosotros y a ellos, con el Espacio en Blanco. Él durante toda la semana controla las redes sociales, ¿verdad? Así es, él está en el grupo en Twitter y está en Facebook. Y recordar que dentro de muy poquito vamos a tener que clausurar ya el grupo de Facebook y nos vamos a quedar solamente con la página, para decirles a todos los seguidores que si todavía se quedan ahí en el Facebook, dentro de poco cerraremos ya definitivamente y nos centraremos solamente en la página del Espacio en Blanco. ¿Qué la dirección es? La dirección de la página de Espacio en Blanco, que es Facebook, eBlanco Radio. eBlanco Radio. Simplemente poniendo eBlanco Radio Facebook, entran directamente en nuestra página. Vale, gracias, Rosa. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Terminamos por hoy. La gratitud a todos por haber estado llenando este Espacio en Blanco a través de Radio 1, Radio 5, haciéndolo, descargando el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de toda España, y a todos los que en multitud, nos lo hemos comentado, Rosa, en multitud de lugares del mundo escuchan el programa, ¿verdad? Sí, desde muchísimos sitios, sobre todo en las redes sociales, siempre nos recuerdan desde donde, muchos desde América Latina, escuchándonos, pero también desde Estados Unidos, desde Canadá, en fin. Pues los saludos para todos ellos. 100 y pico países, decía Ramón, que nos escuchaban, países que ya no sé ni cuáles son. Gracias a todos por escucharlo. El Espacio en Blanco se cierra por hoy, lo volveremos a abrir en 7 días, aquí os esperamos. Las gracias a David, que vino a vernos, y la cita como siempre aquí en Radio Nacional. Feliz semana.